Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la sobredosis de fármacos. Bien, para empezar, ¿qué es una sobredosis? Muchas veces esta palabra hace referencia a un término cuya explicación no es muy entendible. Bien, decimos que una sobredosis va a ser una dosis excesiva de un medicamento o de una sustancia adictiva. La administración de cualquier medicamento en una dosis superior a lo prescrito o a lo habitual puede generar efectos graves, tales como la intoxicación, la pérdida de la conciencia, un colapso del sistema nervioso y, por último y extremo, la muerte. Bien, entonces, asimismo vamos a hablar sobre los tipos de toxicidad terapéutica las cuales se puede evidenciar. Las reacciones dependientes de las dosis. Los efectos tóxicos de los fármacos pueden clasificarse como farmacológicos, patológicos y genotóxicos. Bien, hablemos un poco de la toxicidad farmacológica. Pues principalmente la depresión del sistema nervioso central producida por barbitúricos es predecible, pues depende de las características de la dosis. La progresión de los efectos clínicos va de la ansiólisis a la sedación, a la somnolencia y el coma. En cuanto a la toxicidad patológica, el acetaminofén es metabolizado en conjugados no tóxicos de glucuronido y sulfato, no tóxicos y en un metabolito altamente reactivo. A través de esto es que una dosis terapéutica de acetaminofén se une para conllevar a un agotamiento. Esto conduce a hallazgos patológicos en cuanto a necrosis hepática debido a la derivación hacia las interacciones macromoleculares nucleofílicas celulares. Y por último, los efectos genototóxicos. Pues decimos de que este efecto se va a dar por la radiación ionizante y muchos químicos ambientales que dañan el ADN y pueden dar lugar a la toxicidad mutagénica o cancerígenas. Muchos de los agentes quimioterapéuticos para el cáncer pueden ser genotóxicos. Y así como las reacciones alérgicas, las cuales se van a clasificar en cuatro: reacciones anafilácticas, citolíticas, las reacciones de Artus y las reacciones de hipersensibilidad retardadas. Bien, hablando sobre las reacciones anafilácticas, pues la anafilaxis está mediada por anticuerpos IgE. La porción del IgE puede unirse a receptores de mastocitos y basófilos. Si la porción de la molécula de anticuerpo se une entonces a un antígeno, se van a liberar varios mediadores, como podrían ser la histamina, los leucotrienos y las prostaglandinas, y causar lo que vendría a ser la vasodilatación. En cuanto a las reacciones citolíticas, decimos de que las alergias del tipo 2 están mediadas tanto por los anticuerpos IgG como la IgM. Por lo general se atribuyen a su capacidad para activar el sistema del complemento, las principales tejidos diana para las reacciones citolíticas. En cuanto a las reacciones de Artus, pues estas están mediadas predominantemente por las IgG. El mecanismo va a implicar la generación de complejos antígeno-anticuerpo, que más adelante fijan el complemento. Los complejos se depositan en el endotelio vascular, donde se produce una respuesta inflamatoria destructiva. Y en una reacción alérgica tipo 4 se dan las reacciones de hipersensibilidad retardadas. Estas reacciones van a estar mediadas por los linfocitos T, sensibilizados y los macrófagos. Cuando las células sensibilizadas entran en contacto con el antígeno, se genera una reacción inflamatoria mediante la producción de linfoquinas y la posterior afluencia de neutrófilos y macrófagos. Y los efectos, como se puede observar en las imágenes, son generalmente tisulares y daños a la piel. Bien, asimismo, las reacciones idiosincráticas y las contribuciones farmacogenéticas. La idiosincrasia es una reactividad anormal de un producto químico que es peculiar en un individuo dado. La respuesta idiosincrática puede ser de extrema sensibilidad a dosis bajas o extrema insensibilidad a alta dosis de fármacos. Un mecanismo común es la unión de un fármaco covalente con proteínas séricas que conduce a la presentación de un apteno extraño, dando como resultado una respuesta inmunotoxológica. La farmacología de seguridad y los ensayos clínicos. Una vez que un fármaco se juzga listo para ser estudiado en seres humanos, una solicitud de NFI
debe ser presentada como con la AMM, que va a incluir las siguientes características. Primeramente, la información sobre la composición y fuente del fármaco. Eso es muy importante antes de empezar a prescribir un medicamento y dar por inicio el uso de este, así como la información química y la fabricación, así como todos los datos que se han realizado previamente en animales y los planes y protocolos clínicos que se han propuesto para el desarrollo de estos, y los nombres y los credenciales de los médicos que llevarán a cabo este ensayo clínico, y una recopilación en cuanto a los datos más relevantes para estudiar el fármaco en humanos, ya que es muy importante haber hecho pruebas previas. En cuanto a la prevención de intoxicación, vamos a reducir lo que son los errores en la medicación y prevenir las intoxicaciones en el hogar, ya que generalmente son las que se dan. En cuanto a los principios del tratamiento ante una intoxicación, cuando se espera o se produce una toxicidad, las prioridades de tratamiento de la intoxicación son las siguientes. Se debe mantener las funciones fisiológicas vitales, así como reducir o prevenir la absorción y mejorar la eliminación. De igual manera, combatir los efectos toxicológicos del tóxico en sitios de receptores. Entonces, para esto, vamos a emplear en un caso clínico. Tenemos que el paciente es un varón de 18 años, el cual es llevado a emergencia después de haber sido encontrado en la calle inconsciente. Está letárgico y no responde a los estímulos. Bien, como detalles, se le administró una ampolla de dextrosa endovenosa sin respuesta al tratamiento. Al examen se encuentra una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 8 por minuto con respiración superficial, las pupilas mióticas y no reactivas. Se evidencia múltiples marcas residuales de punciones. En conclusión, el equipo médico de emergencia concluye que el paciente presenta una sobredosis por... Bien, la pregunta número 1. ¿Cuál es el posible agente con el que se dio este cuadro de sobredosis? Y explicar el mecanismo de la producción y los órganos que fueron afectados. Bien, los opiáceos van a actuar sobre los mismos receptores del sistema nervioso central, presentando propiedades farmacológicas muy similares. Hay diferentes químicas que pueden hacer que las absorban y excreten y metabolicen de distinta forma. La codeína, como es el caso, se va a administrar por vía oral y va a escapar de la inactivación hepática. La heroína y la morfina se van a metabolizar a una gran porción en el hígado al momento de ser ingeridos por la boca, pero si se inyectan por su gran liposolubilidad en lípidos, estos van a atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica. La heroína, una vez haya llegado al cerebro, se va a convertir en morfina y va a producir una acción de opioide esperada por una vía intravenosa que se va a producir en el lapso de 2 a 15 minutos, alcanzando el pico máximo. Bien, la metadona se administra por vía oral y no va a ser metabolizada por el hígado tan rápidamente, la cual va a tener una vida media de 24 a 36 horas. Vemos que es mucho. Por lo que ahí en ese nivel en el cuerpo va a incrementar cuando se da con los días. Los opiáceos serán expulsados por la orina, la heroína, la codeína y la meperidina. Estos pueden ser detectados en una orina solo durante 2 a 3 días, dependiendo de la afinidad por los receptores opioides y de su eficacia, en las cuales se van a clasificar en naloxona, naltrexona, pedacina, buprenorfina y dextropropexifeno, así como el fentanilo y el metadol. Bien, respondiendo a la pregunta número 2, ¿cuál es el medicamento más apropiado para tratar esta sobredosis? ¿Y cuál es el mecanismo farmacodinámico por el cual es tan efectivo para revertir este efecto de sobredosis? Bien, el hidrocloruro de naloxona va a ser un derivado semisintético de la morfina, que es un antagonista específico de los opioides, que actúan competitivamente en los receptores opiáceos, así que van a presentar una gran afinidad por los sitios de los receptores opiáceos, y por lo tanto va a desplazar tanto a los agonistas como a los antagonistas opiáceos, como por ejemplo la pentazocina, aunque también a la nalorfina. Otra característica es de que
El hidrocloruro de naloxona no contrarresta la depresión central causada por los hipnóticos ni por otros opiáceos y no posee la propiedad agonística o similar de la morfina que son características de otros antagonistas de los opiáceos. Incluso las dosis altas del fármaco, que superan las 10 veces de una dosis normal, van a producir una analgesia no significativa, solo una ligera somnolencia y ninguna depresión respiratoria, efectos psicomiméticos como cambios circulatorios ni miosis. El hidrocloruro de naloxona esencialmente no presenta ninguna actividad farmacológica en ausencia de opiáceos o de los efectos agonísticos de otros antagonistas de los opiáceos, debido a que el hidrocloruro de naloxona, a diferencia de la nalorfina, no va a exacerbar la depresión respiratoria causada por otras sustancias. También puede ser útil para el diagnóstico diferencial, ya que el hidrocloruro de naloxona no ha demostrado producir tolerancia ni causar dependencia física ni mental. Y por último, respondiendo a la pregunta número 3, ¿qué efectos adicionales a la reversión de la sobredosis no se pueden provocar el fármaco utilizado? Asimismo, vamos a indicar el mecanismo por el cual se producirían estos efectos. Bien, como sabemos, la naloxona es un antagonista completo que va a actuar a niveles de los receptores para opioides, desplazándolos y compitiendo por este. Estos fármacos se deben administrar bajo manejo muy cuidadoso a un paciente si es que les puede provocar lo siguiente, como son confusión, desorientación, agitación, dolor corporal, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, como hipertensión, hipotensión, enrojecimiento y generalmente dolor. Eso sería todo. Gracias. Espero que el video haya sido de su agrado y hayan podido conocer un poco más acerca de estos opiáceos y su farmacocinética.